Bienvenidos a este vídeo. Aquí vamos a hablar de la memoria y de su influencia en nuestro rendimiento académico. Para ello tendremos que hablar primero de los tipos de memoria que existen y qué papel juegan en el aprendizaje. A su vez, veremos algunos consejos para usar de la mejor manera posible este recurso. Cuando hablamos de la memoria nos referimos a una función del cerebro que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información. De este modo, la memoria implica el proceso de aprendizaje de los conocimientos que vamos a estudiar. En primer lugar, para poder saber cómo mejorar nuestras técnicas de memorización, es necesario conocer el funcionamiento y los componentes de la memoria. Cuando hablamos de los tipos de memoria, podríamos encontrarnos tres tipos. En primer lugar, la memoria sensorial. Es la encargada de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. La información recogida es muy breve, 200-300 milisegundos, e inmediatamente desaparece o bien es transmitida a la memoria a corto plazo. En segundo lugar, tendríamos la memoria a corto plazo. Se trata del sistema a partir del cual el individuo maneja la información de la cual interactúa con el ambiente. Esta información es más duradera que la que se almacena en la memoria sensorial. Sin embargo, tiene una capacidad limitada, aproximadamente 7 más menos 2 elementos, y además dura unos 30 segundos si no se repasa. Luego estaría la memoria a largo plazo. Este es el almacén que guarda la información de forma duradera. Podemos clasificarla en varios tipos. La memoria implícita o procedimental, que es la que se almacena de forma más inconsciente, está implicada, por ejemplo, en el aprendizaje de diversas habilidades y se activa de modo automático, como por ejemplo el aprendizaje de conducir, de montar en bicicleta, etc. Y luego estaría la memoria explícita o declarativa, que es la que está asociada a la conciencia o al menos a la percepción consciente. Incluye aquí pues el conocimiento objetivo de las personas, de los lugares, de las cosas y todo lo que ello significa. Podríamos ser más específicos y ver qué dos tipos de memoria declarativa existen. Por un lado, la memoria semántica, que sería la información sobre las cosas que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, definiciones, conceptos, nombres. Y por otro lado, la memoria episódica, que sería la memoria autobiográfica, que permite recordar hechos concretos o experiencias personales. Por otro lado, tenemos los diferentes canales de información. Estos serían las vías por las que las personas captan la información. En este caso nos referimos a los sentidos. Recordamos palabras que hemos leído, pero también imágenes que hemos visto, sonidos que hemos oído, olores que hemos olido o sabores que hemos probado, incluso el tacto que hemos sentido. Algunas personas tienen más facilidad de memorizar utilizando un canal y otras utilizando otro. Hay personas con una excelente memoria visual, recuerdan muy bien lo que ven, mientras que otras tienen mejor memoria verbal, es decir, recuerdan mejor lo que leen. Cuando estudian, a lo mejor repiten mentalmente las palabras. Tú como estudiante puedes mejorar tu proceso de memorización de forma notable si aprendes a usar al mismo tiempo la memoria visual y la memoria verbal. Esto es, por ejemplo, leer un texto o una fórmula mientras la escribes. Es importante añadir que normalmente la imagen se recuerda mucho mejor que la palabra oída. Así, si usamos los dos canales, se registra por partida doble la información que se está memorizando y es mucho más fácil acceder a esa información en el futuro. Este es el motivo por el que en los libros de texto suele haber muchos dibujos, esquemas o fotografías, ya que ayudan a su memorización. También es el motivo del uso de infografías, de esquemas o de gráficos. Podéis daros cuenta de cómo a veces incluso recordamos el lugar en el que estaba la información que nos preguntan en un examen, hasta el color en el que estaba escrito o la imagen que venía asociada, pero no el contenido de la información. Por lo tanto, resulta muy útil destacar con un color las ideas principales del texto. De esta manera se registra al mismo tiempo la palabra que lees, es decir, el concepto, a través de la memoria verbal y el color o la imagen a través de la memoria visual. La memoria visual se puede ejercitar. Por ejemplo, al estudiar el cuerpo humano se podría emplear la imaginación e ir viendo mentalmente lo que se va estudiando. Vamos recorriendo el cuerpo al mismo tiempo que leemos los nombres de los músculos, los huesos, los órganos, etc. En caso de estudiar el funcionamiento de una máquina, podríamos imaginar
qué pasos tendría que dar cada uno de los elementos de esa máquina para que se ponga a funcionar. Y si son procesos mucho más abstractos o micromoleculares, podríamos hacer dibujos simulando el funcionamiento o el proceso de dichos componentes. Al principio este ejercicio no resulta fácil, pero con cierta práctica se consigue interiorizar esta forma de estudiar, tendiendo de forma natural a asociar una imagen al texto que se estudia. Otros ejemplos de utilización simultánea de dos canales de información es cuando se repite en voz alta aquello que se estudia. Es decir, a la memoria verbal, que sería el concepto que se lee, se le suma la memoria auditiva, que sería la palabra que se oye. Otro ejemplo, memorizamos una lista de autores componiendo, por ejemplo, una melodía con sus nombres y utilizamos en este caso la memoria verbal al leer esta lista y la memoria auditiva, que sería la melodía. Si además en el libro hay retratos de esos autores, estaremos memorizando también su imagen, con lo que estaríamos utilizando 3 canales de información al mismo tiempo. Bien, ¿qué ocurre con el olvido? Olvidar es algo normal, incluso necesario, pues nos evita acumular un exceso de datos inútiles. Por lo tanto, se trata de acordarse de únicamente lo importante. La curva del olvido ilustra la pérdida retentiva con el tiempo. Un concepto relacionado es la intensidad del recuerdo, que indica cuánto se mantiene un contenido en el cerebro. Cuanto más intenso sea un contenido, más tiempo se mantiene. Un gráfico típico de la curva del olvido muestra que normalmente en unos días o semanas se olvida la mitad de lo que hemos aprendido, a no ser que lo repasemos. Como veis en la gráfica, si repasamos los conceptos de forma sucesiva a lo largo de los días, la curva del olvido cae muchísimo más lentamente que al comienzo del estudio. Por lo tanto, para resumir, hemos visto que existen varios tipos de almacenes de memoria que funcionan de forma distinta. Cuando estudiamos el día antes del examen, los contenidos que se estudian decaerán rápidamente tras la realización del examen, ya que no nos habría dado tiempo a realizar ningún repaso. También hemos visto que cada persona recibe la información de mejor forma a través de un canal sensorial u otro. ¿A través de qué canal sensorial recuerdas mejor tú? ¿Visual, auditivo, sensorial? Sé consciente de ello y busca las herramientas para facilitar tu aprendizaje. Ya sabes que si estudiamos a través de varios canales sensoriales, la recuperación de la información será mucho mejor y más fácil. Esto es todo por este vídeo, muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto.